A esta conferencia con la que el Foro por el Pensamiento y el Diálogo quiere iniciar el presente curso. Como el título de la conferencia dice, se titula El auge de la ultraderecha, España, Francia, Italia y Alemania. Creíamos que era un tema que está vigente y de máxima actualidad y por lo tanto creíamos que era un tema idóneo para tratar en esta primera conferencia. Esta noche nos acompaña Víctor Ejío García, que es doctor en Filosofía, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, es argumentista y analista político. Y, bueno, es que esto es como rizar el rizo, voy a presentar a la presentadora, pero bueno, el acto va a estar presentado ya oficialmente. Yo solamente quería daros la bienvenida en nombre del foro por Elvira Medina Ruiz, que es doctora en Trabajo Social y profesora de la Universidad de Murcia. Yo ya tenía que decirlo eso, daros de nuevo la bienvenida, desearos que esperemos que sea de vuestro agrado la conferencia, y ya le doy la voz a Elvira para que inicie la presentación. Muchísimas gracias. No sé, porque hablo muy fuerte y lo mismo no hace falta pero lo mismo, ¿vale? Que tengo buen corriente de voz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo primero, dar las gracias al foro por organizar esta charla. El tema me parece muy oportuno para hacer espacio precisamente para inaugurar el curso de las conferencias. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para poder presentar a nuestro ponente. Creo que es sintomático el número de personas que está aquí, precisamente porque es un tema que empieza a preocuparnos demasiado, ¿no? Sobre todo a lo mejor algunos que han vivido épocas un poco más oscuras. Para hablar de algo que precisamente empieza a preocuparnos a todos o a casi todos, pues tenemos un ponente de lujo. Creo que cualquiera que se haya acercado a la política de izquierdas o que haya militado o incluso en redes, seguro que conoce a Víctor Ejío, que lleva muchísimos años dedicado a la política y un poco a la defensa de los derechos sociales, sobre todo en la región de Murcia. Por daros algunos datos que hacen que sea una persona idónea para estar esta tarde aquí. Víctor Ejío es, como bien decía el compañero, es argumentarista y analista político. Es doctor en Filosofía, es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de nuestra universidad pública, donde además imparte asignaturas tan importantes como Teoría Política o Política Mundial. Ha realizado estancias de investigación en diferentes países europeos, en Reino Unido, en Alemania, y además habla con fluidez. He sido testigo de ello, como habla perfectamente francés, inglés y alemán. De hecho, estuvo casi un lustro dando y enseñando alemán también en la universidad pública. Esto da un poco la idea también de cómo controla un poco el título de la conferencia, porque es capaz de dominar esas lenguas. Si lo conocéis también lo habréis visto con regularidad, porque escribe en el diario, donde suele analizar pues un poco la actualidad política regional, a nivel político, también a nivel comunicativo. Es miembro fundador y fue concejal de la Plataforma Unitaria Alternativa por Santomera de 2013 a 2019, ejerciendo en los últimos 3 años responsabilidades de gobierno, puesto que fue edil de Empleo, Formación, Transparencia y Participación Ciudadana. Desde 2021 además es secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, es activista desde que tiene uso de razón, desde que entró, desde que prácticamente yo creo que dio sus primeros pasos allá en Santomera, allá en el CICAR. Es un activista nato. Ha formado parte del movimiento estudiantil, donde tuve la suerte además de conocerlo, del movimiento Anti-Bolonia, la plataforma anticorrupción de la región de Murcia, y en diversos movimientos en defensa del medio ambiente, como aquel famoso, creo que todos recordamos, Murcia no se vende. Como veis, es un ponente de lujo, adecuado tanto en el nivel académico como en el nivel activista para abordar esta temática. Y yo creo que el desarrollo que vamos a tener, que seguro que todos tenemos un poco ganas, es escucharlo a él, a ver qué es lo que nos tiene que decir, y luego abriremos un turno de palabra, ¿no? Para un turno de debate, que seguro que todos tenemos como muchísimas ganas de poder expresar nuestra opinión o incluso preocupación sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y casi que al lado de nuestra casa, ¿vale?
Yo me callo y le doy la palabra a Víctor cuando quiera. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos. ¿Se oye bien el micrófono? Sí, ¿Se oye bien? Sí. No lo sé. Este es mejor. Hola, hola. Ahora sí. Hola. Me lo tengo que acercar más, es que el otro parece que captaba más no sé si es por el foco ese que yo. Vale, bueno, lo que quería hacer, gracias a todos por venir, a todos y a todas. Me alegra ver tanta participación por mi trabajo. Puedo asegurar que organizamos muchas charlas y siempre en Cieza nos han tratado muy bien y siempre hay muchísima participación. No sé por qué será, pero si conociéramos por qué, intentaríamos exportar el ingrediente a otro sitio. Y nada, un placer como siempre estar aquí. Y voy a intentar hablar sin unos 3/4 de hora sobre las diferentes, el auge de la ultraderecha o de las ultraderechas en Europa y ver qué relación tiene con lo que está pasando también en España, que es lo que a nosotros nos puede preocupar más, ¿no? En un año podemos tener perfectamente a la ultraderecha en el gobierno y tenemos que ver qué consecuencias puede tener. Es importante saber de dónde vienen todos estos movimientos. En la foto que tengo detrás tenéis a cuatro líderes de ultraderecha que de repente parece que en todos los países se han puesto de acuerdo para, ¿no?, la gente para apoyar este tipo de opciones que hace unos años tenían muy poco predicamento. Esa gente en realidad, los que sois de Cieza, los que somos de pueblos de Murcia, sabemos que siempre ha estado ahí de otra manera, ¿no? Pero que ahora han encontrado como un vehículo en el que vehicula sus ideas, ¿no? Es decir, que hay un pozo común que tenemos que analizar y algunos fenómenos que son, pues bueno, actuales, que son propios de la vida actual. Si veis los rostros que tenemos ahí, pues bueno, Marine Le Pen en Francia, Alice Weidel en Alemania. No se conoce tanto la situación, ¿vale? Aquí no nos informamos tanto de la situación en Alemania, pero hay un movimiento parecido, Alternativa por Alemania se llama, Santiago Abascal de Vox y bueno, la protagonista del momento, que es Giorgia Meloni, la presidenta italiana, la que va a ser presidenta italiana y de ese partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Voy a empezar refiriéndome a la formación más desconocida, que es Alternative für Deutschland, Alternativa por Alemania. Surge en 2013, es un partido que surge en 2013. Claro, yo fui concejal de una plataforma que se llamaba Alternativa por Santomera. Entonces mis amigos alemanes me decían: ¿qué pasa? ¿Que te has hecho de extrema derecha? Y yo les decía: no, nuestra plataforma surge en 2010 y Alternativa por Alemania surge en 2013. Por problemas de abogados y tal no pudimos demandarle que se cambiara el nombre, pero bueno, Alternativa por Santomera es anterior a Alternativa por Alemania, lo que quiero dejar claro, y no tiene nada que ver con la extrema derecha. Alternativa por Alemania surge en 2013 en un contexto muy concreto, apenas tiene éxito al principio, 3-4%. En Alemania la barrera electoral siempre es en torno al 5% para entrar en parlamentos regionales, pero toma mucha fuerza a raíz de la crisis de los refugiados. Aquí en España prácticamente el gobierno de Rajoy no le abrió las puertas a los refugiados de Siria. Seguro que todos os acordáis del pequeño Aylan ahogado en la playa, ¿no? Aquello fue una tragedia que, bueno, a raíz de la guerra de Siria hay un flujo migratorio enorme y Alemania, si veis el gráfico, comparativamente acogió casi a 1 millón de refugiados. A raíz de eso, aunque no fue la respuesta mayoritaria de la sociedad, se pone en marcha un movimiento que se manifiesta todas las semanas en Sajonia, que se llama Pegida, Patriotas contra la Islamización de Alemania, ¿no? De ahí surge lo que va a ser Alternativa por Alemania y acapara muchísimos focos mediáticos, ¿vale? De repente los medios de comunicación todas las semanas, Pegida, 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 algo que aquí también conocemos con nuestra extrema derecha. Otro
a raíz de ese movimiento, claro, en 2017, en 2016 empiezan a entrar en todos los parlamentos regionales con cifras del 12, el 15 y más del 20% en algunos parlamentos regionales. En las elecciones a la presidencia del gobierno no han tenido tanto éxito, ¿no? Pero han vuelto a fortalecerse con otro movimiento social como es el movimiento antivacunas. Seguro que os suena porque esto también es a nivel europeo, ¿no? Ellos han venido protagonizando una serie de manifestaciones contra las restricciones, contra la vacunación y felicitándose porque la gente en plena pandemia animando a la gente a salir a la calle, ¿no? En nombre de la libertad. Y un tercer movimiento que le refuerza ahora es la guerra, ¿no? Ellos se están manifestando ahora contra la inflación, contra los efectos de la guerra, por supuesto sin ningún contexto internacional, es decir, achacando todos los problemas al orden mundial, a la izquierda, etc. Y mantienen una fuerza que para Alemania es bastante importante, del 12-13% más o menos en las encuestas. Diferencia, en Alemania están totalmente aislados. En Alemania hay una cosa que se llama cordón sanitario y ningún partido en ningún parlamento regional, ni por supuesto a nivel federal, va a pactar nunca con Alternativa por Alemania, ¿vale? Eso es lo que se llama cordón sanitario, que no lo tenemos aquí y no lo tenemos en Italia. Esa es la principal diferencia. Cordón sanitario es que no se pacta con partidos que no aceptan la democracia, como Alternativa por Alemania, o que quieren o que son una amenaza para el orden constitucional. De hecho, en 2021 en Alemania hay un comité que se llama de protección de la Constitución que lo puso bajo vigilancia, porque hay miembros del partido y las finanzas no están claros a qué se dedican o si pueden ser utilizados para de alguna manera atentar contra, ¿no?, la Constitución. Y en las elecciones de 2021 pues bueno, han tenido un 12%, ¿vale? El siguiente movimiento lo conocéis seguro porque es el más antiguo, el que tiene raíces más antiguas, el antiguo Frente Nacional, que ahora se llama Rassemblement National, Agrupación Nacional, en Francia. Los dos líderes históricos del partido son Jean-Marie Le Pen, o han sido Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen, padre e hija. Ahora el padre está un poco molesto con la hija. Jean-Marie Le Pen llegó a la presidencia, se presentó, tuvo un gran éxito en 2002, un éxito electoral, porque consiguió por primera vez que un partido que no era el conservador ni el socialista llegara a la segunda vuelta de las elecciones francesas, ¿vale? Superó al Partido Socialista de Jospin. A lo mejor algunos os acordáis de eso porque fue histórico. La ultraderecha en Francia llegaba a la segunda vuelta. El sistema electoral francés es diferente del nuestro. Entonces hay primera vuelta y los dos partidos que tienen más votos, como en un sistema presidencial, pasan a la segunda vuelta. Claro, eso hace muy improbable o hace casi imposible que un movimiento como el de Le Pen consiga la presidencia, porque en segunda vuelta casi todos los partidos se unen contra la ultraderecha de Le Pen. Es otra vez el cordón sanitario, que ni aquí ni en Italia existe algo parecido, al contrario. Bueno, sea como fuere, el Le Pen tiene ese éxito electoral en 2002, tiene unos buenos resultados, no mayoritarios, 18%, le permite pasar a la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta más del 80% se concentra en el otro candidato, que es Jacques Chirac. 2007, fracaso de Jean-Marie Le Pen. ¿Por qué? Porque la derecha de Sarkozy imita a Le Pen, le copia todo el programa anti-inmigración, todas las propuestas más cercanas a la extrema derecha, con lo cual Le Pen baja bastante. Hay un relevo, y el relevo es Marine Le Pen. Marine Le Pen quiere actualizar el partido, darle un nuevo rostro. Jean-Marie Le Pen prácticamente solo habla de inmigración,
Marine Le Pen va a empezar a hablar del paro, de algunos, ¿no? Otra serie de problemas. Ya no habla tanto de los inmigrantes en un tono racista, sino de la islamización. El islam es el problema, no para que no parezca algo racial, sino religioso. Consigue, si veis el spot electoral para las elecciones, parece una oda a Francia. Sale ella en paisajes: amo a Francia, quiero a Francia, Francia es mi país, si hay algo que me define es que yo soy francesa, la bandera por aquí, la bandera por allá. No hay realmente un claro mensajes de división, busca evitar esos mensajes más de división por presentarse como una nacionalista francesa. ¿Eso quiere decir que el discurso de la extrema derecha ha desaparecido en Francia? No, ahora mismo ese discurso lo canaliza Éric Zemmour, que ha sido otro candidato a las presidenciales, con un discurso muy parecido al de Jean-Marie Le Pen. Es decir, que ahora mismo hay dos partidos de derecha bastante fuertes, de extrema derecha, bastante fuertes en Francia. El éxito, como siempre, de Marine Le Pen, relativo, porque en segunda vuelta, de nuevo, todos los partidos se han unido, pues, ahora en torno a Macron. Aquí la izquierda, por ejemplo, va a votar en Francia a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con una pinza en la nariz, porque tampoco le gusta a Macron, pero mejor que la ultraderecha, ¿no? Siguiente partido, este es más desconocido, pero curiosamente es el que tiene raíces históricas más profundas. Actualmente se llama Fratelli d'Italia, ¿vale? Los que conozcáis algo de los movimientos de extrema derecha, de todo el imaginario de la Falange, del movimiento social republicano, etcétera, sabéis que esa llama tricolor la tienen muchísimos partidos de extrema derecha, el símbolo, ¿vale? Aquí en España, Democracia Nacional, por ejemplo. El logo del partido, de los Hermanos de Italia, hasta 2014 es el anterior. Este logo, donde aparece Alianza Nazionale, y aparece debajo en pequeñito MSI, Movimiento Social Italiano. Claro, todo eso han intentado borrarlo en las últimas elecciones, porque el movimiento social italiano se funda en 1946 con los partidarios de Benito Mussolini, ¿vale? La República Social Italiana es la república, los últimos años, como se conoce, del régimen de Benito Mussolini. Claro, República Social Italiana, Movimiento Social Italiano, toda la gente que viene ahí tiene como un tic en el brazo, que hay muchísimas fotos de esta gente haciendo el saludo romano, participando en manifestaciones abiertamente fascistas. Bueno, esta situación del movimiento social italiano se refunda por primera vez en 1995, que parece que hace poco, ¿no? Y en lo que se conoce como el Giro de Fiuggi, tienen un congreso en esa ciudad italiana, en Fiuggi, pues deciden abandonar las referencias al fascismo italiano, renegar un poco de esa herencia, o por lo menos esconderla, y refundarse como Alianza Nacional. El gran líder de Alianza Nacional hasta el año 2008 va a ser Gianfranco Fini. Si conocéis un poco la política italiana, Gianfranco Fini no es un outsider, lo que se llama alguien que viene de la calle, nuevo, no. Fue el gran aliado de Berlusconi en todos los gobiernos de Berlusconi, ¿vale? Hasta el año 2009 prácticamente. Entonces ahí tenéis a los tres líderes históricos: el líder del movimiento social italiano, que veis ahí como saluda, ¿no? El líder de Alianza Nacional, y luego Giorgia Meloni, que es, bueno, pues la heredera de la refundación de Alianza Nacional. Movimiento Social Italiano, Alianza Nacional, Fratelli d'Italia. Alianza Nacional estuvo en la coalición
con Berlusconi, cuando Berlusconi llega a ser presidente, con Umberto Bossi también, Liga Norte, es decir, que son los mismos actores. Liga Norte, Lega Nord, Berlusconi y Gianfranco Fini, Alianza Nacional. En la segunda coalición, el segundo gobierno de Berlusconi, igual, exactamente igual, Berlusconi y Gianfranco Fini, Alianza Nacional, pero sin la Liga Norte. Salvini se separa, ¿vale? Y el gobierno actual, pues bueno, son las mismas fuerzas de derecha, ¿no? Berlusconi es el más moderado, así que os podéis imaginar cómo son el resto. Berlusconi es el responsable. De cara a la Unión Europea, Berlusconi se presenta como el líder responsable. La Liga Norte o Lega Nord de Salvini, que fue el presidente del gobierno anterior con el Movimiento 5 Estrellas, y Giorgia Meloni. Y la coalición que presenta se llama Centrodestra Unito. Con esa coalición han ganado las elecciones. Pero la gente no vota a la coalición. El sistema electoral italiano, cada uno ha votado a su partido, ¿vale? Y entre todos han ganado la mayoría de diputados al Congreso. ¿Qué quiere decir? Claro, la izquierda separada. ¿Qué quiere decir? Que la derecha siempre entiende mejor que las elecciones no se trata de discutir las comas del programa, se trata de ir juntos, meter votos en una urna y sacar los máximos diputados posibles, porque eso es al final la gente que va a formar el gobierno. Claro, el partido más pequeño era Alianza Nacional, ahora es más grande. Fratelli d'Italia, la refundación, es el que ha tenido más votos, pero no todos los italianos son fascistas o apoyan a Fratelli d'Italia. Solo han tenido el 26% de los votos, es bastante, pero no es una inmensa mayoría. Uno de cada 4 que ha votado a ese, y los otros partidos de la coalición son más pequeños, con lo cual pues bueno, la presidenta italiana legítima será Giorgia Meloni por la ley electoral. Juntos los partidos de izquierda hubieran podido equilibrar, ¿vale? Hubiera estado mucho más justa la elección. Vox, Santiago Abascal. Aquí poca gente conoce el origen de Vox, ¿vale? Pero también tiene una trayectoria detrás. Y esa trayectoria nos llevaría al año 2012-2013. Sabéis que Santiago Abascal durante mucho tiempo pues estuvo en las nuevas generaciones del PP, con Casado, fue concejal del PP, ocupó distintas responsabilidades. Cuando funda Vox tiene un cargo en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Bueno, en un momento determinado ellos fundan una cosa que se llama Fundación por la Defensa o para la Defensa de la Nación Española, de NAES. De ahí va a salir prácticamente el núcleo dirigente de lo que después va a ser Vox. Ahí estaba, por ejemplo, el diputado de Caravaca, Joaquín Robles, que es profesor de instituto. Está, lo veis ahí a la derecha, Espinosa de los Monteros. Va a haber, bueno, todos los dirigentes prácticamente están ahí porque es el caldo intelectual de Vox. Ellos fundan en 2013 una plataforma que se llama Reconversión, que no tiene mucho éxito, y a partir de ahí, de esa plataforma Reconversión, con Alejo Vidal Cuadras, otro ex cargo de Vox, del PP, Alejo Vidal Cuadras, el ex presidente del PP en Cataluña, y Ortega Lara, pues bueno, van a fundar Vox, ¿vale? En 2013. En un principio no tienen un gran éxito electoral, ¿vale? Los primeros resultados electorales de Vox pues son un 1 y pico % en las elecciones europeas de 2014, 1,57, no tuvieron ningún representante, 246.000 votos. En 2015, en las elecciones de Andalucía, 0,45%, 18.000 votos. En las elecciones generales de 2015 que ganó Rajoy, 57.000 votos, 0,23%, muy poco. ¿Cuándo surge Vox? ¿Cuándo toma la fuerza que tiene ahora? ¿Cuándo empieza a tomarla? Con el referéndum de Cataluña en 2017, ¿vale? Con el referéndum de Cataluña el 1 de octubre de 2017, entonces Vox de repente está en todas las tertulias, siempre hay una reacción, ¿no?
y ya el primer buen resultado electoral de Vox, bueno, después tienen ese congreso en Vista Alegre, en octubre de 2018, y en las elecciones andaluzas, ¿vale?, de 2018, ya van a tener 12 diputados. Si os acordáis, en aquel momento, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez comparecen en rueda de prensa y dicen alerta antifascista, ¿no? Lo que viene puede ser muy duro, porque el ascenso de Vox en las elecciones andaluzas de 2018, de diciembre de 2018, es el principio de la fuerza que luego va a tomar en otras comunidades autónomas y a nivel estatal. Pero todo viene a raíz del conflicto de Cataluña, del referéndum en Cataluña. Como muchas otras cosas, la gente de Andalucía o de Murcia puede votar más pensando en Cataluña que en Murcia o que en Andalucía, y eso lo tenemos que tener perfectamente en cuenta. 2019, elecciones generales. Vox ya tiene en abril más del 10%, 24 diputados. Las elecciones se repiten, el PP entra un poco en crisis. El resultado en las elecciones de noviembre va a ser de más del 15%. 52 diputados tuvo Vox en las últimas elecciones generales. Y este año, por primera vez, empieza a detectarse un pequeño estancamiento. En Madrid, sabéis que el resultado fue del 9% en las elecciones autonómicas, pasaron de 12 a 13 diputados, no han tenido muchísima más fuerza, no tanto como pensaban. Y en Andalucía, Olona también, 13%, pasa de 12 a 14 diputados, ¿vale? Ellos esperaban también mucho más y por eso Olona abandona. Vale, decía que este año, por primera vez, hay como un estancamiento de Vox. Ni en Andalucía ni en Madrid han crecido lo que se esperaba. Sí han entrado a formar parte del gobierno de Castilla y León. ¿Cómo lo ha conseguido el PP? Pues intentando lo que hizo Sarkozy en 2007 con el Frente Nacional, tomando, Ayuso sobre todo, algunas de las medidas, el discurso de Vox en muchos temas, ¿vale?, pareciéndose de alguna manera a Vox para intentar también atraer a su electorado, de forma que son ahora mismo vasos comunicantes. Al margen de... porque he intentado recorrer un poco la trayectoria de los 4 partidos, Alternativa por Alemania, el Frente Nacional en Francia, Vox en España y Fratelli d'Italia en Italia, ¿no? Hay algo común a todos, porque cada uno tiene sus raíces históricas, es decir, el de Fratelli d'Italia, claramente el nacimiento de ese movimiento está en lo nostálgico del fascismo italiano, ¿vale? Siempre ha sido así. En el caso de Vox parece más como una escisión del PP, algo que había dentro del PP, que en un momento determinado el PP entra en crisis y sale fuera. En el caso del Frente Nacional surge como un movimiento nativista anti-inmigración. Cada uno tiene unas raíces diferentes. En el caso de Alemania tiene más que ver con la crisis de los refugiados y ahora el coronavirus. Pero hay algo común a todos los movimientos. No es casualidad que de repente en toda Europa surjan movimientos de este tipo, ¿vale? Hay algunos analistas que han intentado analizar, bueno, de dónde vienen todos estos movimientos, diferencias, pero en las facultades de ciencias políticas existe la misma confusión que en la calle. Es decir, nadie es capaz de decir, claro, no. La gente dice, pero Vox es fascista, o es ultraderecha, es extrema derecha, es derecha conservadora, es derecha radical. Siempre nos gusta ponerle etiquetas a las cosas. Y ahora mismo no hay, como es un fenómeno relativamente reciente, no hay un consenso entre los politólogos. No hay una diferencia entre, bueno, qué etiqueta podemos ponerle, ¿no? Lo que sí está claro es que esa extrema derecha, por diferenciarla de la derecha conservadora tradicional, domina los temas de conversación en la política. Y eso pasa por varios motivos que son los que, en mi opinión, son los que están detrás del auge de la ultraderecha
en distintos países europeos. El primero es la educación, ¿vale? Si la ultraderecha es tan fuerte en Italia o en España, es porque, bueno, preguntarle a los chiquillos, siempre te van a decir, no, el franquismo no lo vi porque era el último tema, y no se llega al último tema. Pero es que si vamos al currículum, fijaos lo que dice el currículum alemán, ¿vale? He cogido uno al azar en Hamburgo. Allí también es un estado federal, autonómico, y lo que dice el currículum de bachillerato allí es: cuando se trata de la tiranía nacionalsocialista, los alumnos reconocen que un movimiento radical y totalitario puede imponerse en términos inhumanos en el país y en el extranjero si no se lo detiene desde el principio. Los estudiantes aprenden que el racismo, el holocausto, la guerra de conquista y el genocidio son características constitutivas del nacionalsocialismo basadas en su ideología. ¿Vale? Claramente, nacionalsocialismo, racismo, genocidio, está muy bien expresado. Y hay una cuestión en Alemania que también se llama la Schuldfrage. Nadie pone en cuestión que la culpa de la Segunda Guerra Mundial fue de Alemania. No puede aparecer nadie en ningún programa de televisión y decir, no, la culpa fue de los judíos, como ha pasado aquí en España, ¿vale? La culpa fue de la Internacional Socialista, no. Nos fijamos en el proyecto de currículum de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para bachillerato, que está a punto de entrar, de aprobarse. La guerra civil y el franquismo dan cuenta del grado de violencia que pueden adquirir los conflictos y las consecuencias del uso dictatorial del poder. Hechos estos traumáticos y dolorosos que deben conocerse con rigor para que nunca más vuelvan a producirse. ¿Qué nos dice el currículum de Murcia? Pues bueno, que la guerra civil y el franquismo, las dos cosas, ¿vale? Aquí repartimos para todos. Son traumáticos, son dolorosos. Es un trauma muy grande, un dolor, y hay que conocerlo para que no vuelva a repetirse. Aquí no se habla de genocidio, aquí no se habla, ¿no?, de dominación totalitaria, aquí no se habla de algunas cosas que en Alemania sí se hablan, ¿vale? La educación es bastante importante en ese sentido. El currículum de un país como Alemania, que viene del nacionalsocialismo, pues tiene muy claro que la escuela es una escuela democrática y que no podemos decir, no, la guerra civil fue muy dolorosa, entonces hay que cerrar heridas, la reconciliación, sí, muy bien, pero habrá que analizar también qué pasó, ¿no? Y habrá que analizar, ¿no?, la represión, y habrá que analizar los campos de exterminio, y habrá que analizar, ¿no?, una serie de cosas que aquí no se estudian. Eso es importantísimo. De hecho, sabéis que la primera exigencia de Vox, cuando pudo condicionar el gobierno de la región de Murcia, fue el PIN parental. Es decir, que no se pueda hablar en las aulas de ciertos temas. Ellos dicen el fin del adoctrinamiento, el fin, que no haya ideología. No, sí hay ideología, pero hay la suya, ¿vale? Ellos defienden, por ejemplo, que se ponga el himno, la bandera, que se celebre el 12 de octubre, la hispanidad, todo eso sí se tiene que conocer. Pero la guerra civil, por ejemplo, no. La diversidad sexual, no. Que en la región de Murcia cada vez más jóvenes cometen delitos sexuales. Pues bueno, la educación sexual no puede entrar en las aulas porque a ellos no les parece bien. Importante controlar, ¿vale?, la educación, porque es una de las causas de ese auge. Italia, exactamente lo mismo. Italia no tiene una ley de memoria histórica. Todavía podéis ir a Roma y si vais al Foro Itálico veréis ese obelisco donde pone Mussolini Dux. Y ahí está el monolito para todo el que quiera verlo. Si seguís paseando por el Foro Itálico, pues hay muchísimos mausoleos, hay muchísimos murales donde pone Duce, 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 la juventud, ¿vale? Alusiones al fascismo. Predapio, el pueblo de Mussolini, ahí está su tumba. Todos los años hay una conmemoración, como aquí las misas de Franco,
Es decir, que en ese sentido Italia y España se parecen bastante. Aquí tenemos nuestro Valle de los Caídos, ¿vale? Se ha conseguido algo, sacar a Franco y poco más. Y aquí en la Catedral de Murcia tenemos nuestro José Antonio Primo de Rivera presente. Y eso no se va a cambiar ni con la memoria histórica. Es decir, esto yo puedo asegurar que mis amigos alemanes vienen aquí a España y vamos, no se pueden imaginar que en una iglesia allí hubiera un Hitler presente o un Göring presente. O sea, es impensable, impensable. Pero en Italia y en España pasa y tiene que ver con la situación que estamos viviendo. ¿Tiene alguna relación Vox con el pasado? Además de que no condena el franquismo, bueno, tampoco lo condena el PP. Pero Vox va un paso más allá. Esa foto, ¿vale? La foto de los diputados de Vox es de abril de 2019, el primer gran éxito electoral a nivel nacional. Y entonces posan todos los diputados. Y Santiago Abascal lleva un libro debajo del brazo. Ese libro debajo del brazo es En defensa de la hispanidad de Ramiro de Maeztu. Era una lectura obligatoria en el franquismo. Es un libro en defensa de la hispanidad del año 1931 que es el programa intelectual de la guerra cultural que lleva el franquismo. Un libro que dice, por ejemplo, para los españoles no hay otro camino que el de la antigua monarquía católica, instituida para servicio de Dios y del prójimo. Esos poderes han de emplearse en organizar la sociedad de un modo corporativo, todo el corporativismo de la Falange, de tal suerte que las leyes y la economía se sometan al mismo principio espiritual que su propia autoridad, a fin de que todos los órganos y corporaciones del Estado reanuden la obra católica de la España tradicional, la depuren de sus imperfecciones son esos 26 millones de españoles que no entramos en esa visión tradicional, y la continúen hasta el fin de los tiempos. ¿Vale? Ese es el libro que lleva Abascal debajo del brazo, que no lo estoy diciendo yo que sea franquista, es que sus lecturas son las que son, y la Fundación Defensa de la Nación Española organiza todos los años homenajes a Ramiro de Maeztu y a este tipo de intelectuales, ¿no? Otro factor, que este es más nuevo, es decir, nuestra historia tiene algo que ver, la historia de Italia tiene algo que ver, pero porque hay jóvenes que no tienen ni idea de la historia y cada vez están, ¿no? Los vemos como que siguen también en redes sociales, tienen ideas que parecen, ¿no? A veces, yo no sé si me está hablando el abuelo, algún alumno mío, no sé si me está hablando el abuelo o el nieto, porque me dicen cosas que o sea, yo en mi generación no se oían. Bueno, tiene que ver con la importancia, ¿no? El crecimiento de la extrema derecha en redes sociales. Ahí tenéis un gráfico para que veáis que no solo es España. Ahora os voy a poner los gráficos de la región de Murcia. Alternativa por Alemania. Estos son los partidos políticos en redes, seguidores en miles. Es decir, Alternativa por Alemania tiene más de 2 millones de seguidores en redes, y los siguientes partidos tienen 237.000. La CSU, que es el partido, y CDU, que vienen de Merkel, tendrían un medio millón, ¿vale? Es decir, que claramente la extrema derecha lo está haciendo mejor en redes. Fijaos por qué lo hacen mejor o qué logran canalizar. Sabéis que cuando os aparece una publicación en Facebook, le dais a me gusta, ¿no? Me río, la sonrisa o estoy enfadado, ¿no? Si vemos los diferentes partidos, el de arriba del todo, Alternativa por Alemania, un 56,3% reaccionan poniendo que están cabreados, ¿vale? En la izquierda, el 38%, la mayoría, reacciona que algo le gusta, ¿vale? Le pone un corazoncito. Y los socialistas igual, ¿vale? El 37 y pico por ciento, la reacción es me gusta. ¿Por qué? ¿Qué podemos saber con eso? Yo me ocupo de la comunicación de un partido político. Lo que podemos saber es que
La izquierda tradicionalmente comparte publicaciones defendiendo algunas cosas y entonces la gente le da me gusta, ¿vale? O le pone un corazón. La intervención del diputado, defendemos una iniciativa para los libros de texto, lo que sea. Las redes de la extrema derecha, y en esto se parecen todas, ¿vale? Yo he visto los gráficos del Frente Nacional, de Vox, de todo. Las redes de la extrema derecha ponen publicaciones que intentan canalizar el enfado, los mensajes, los llamados mensajes de odio, ¿vale? Lo que ellos buscan no es que te guste algo, lo que ellos buscan es que te cabrees, que te indignes y que le des a estar cabreado. Fíjate que las publicaciones, solo el 11% le gusta lo que publican, ¿no? Todo lo que publican son mensajes sobre inmigración, la izquierda, los chiringuitos, ¿no? Y eso es lo que buscan, se ve claramente. La fuerza de los diferentes partidos en redes, pues ahí tenéis una pequeña clasificación. El Partido Popular y el Partido Socialista apenas no se han movido mucho. Últimamente el Partido Popular se mueve un poco más. Pero a nivel de me gustas y demás, pues está Podemos, todavía porque arrastra de 2015, 2016, 2017 los años de mayor crecimiento, y detrás está Vox. Pero lo que quiero enseñaros, en Twitter, por ejemplo, el PP tiene más seguidores, después Podemos, el Partido Socialista, Vox, pero si nos vamos a ver las interacciones, es decir, en el cuadrito ese rojo salen los me gustas y los retweets. Es decir, cuando te llega un tweet tú le das a me gusta o retweets. A pesar de que tienen menos seguidores, tienen como 3 veces más retweets y me gusta que los otros partidos. O sea que la gente está mucho más activa, comparte más las cosas, se mueve más, ¿vale? Eso también sería importante, es decir, que aquí Vox está haciendo un buen trabajo en redes y la gente se entera de lo que publican, ¿vale? Y tienen también pues, muchos otros canales. Si veis, el canal más importante sigue siendo WhatsApp, ¿vale? A todos os habrán llegado WhatsApp, bueno, sobre todo durante la pandemia, de ciertos grupos, ¿vale? Porque no nos podemos, a veces los partidos pensamos que el mundo es Twitter, no. La gente se informa más que por las noticias y más que por otros medios, por WhatsApp, ¿vale? Por WhatsApp y por Facebook, ¿vale? ¿Qué busca la extrema derecha en redes sociales? ¿Vale? Si veis un hilo de Twitter o un comentario en Facebook, de repente hay un montón de perfiles falsos atacando, de perfiles anónimos, cualquier dirigente de izquierda. Salen enseguida 20 comentarios, sinvergüenza, ladrón, ¿vale? ¿Qué buscan con eso? Hay un efecto en comunicación que se llama el efecto manada. Es decir, que cuando yo me meto en una publicación y después veo a gente poniéndolo verde, da igual que el perfil sea falso, da igual que el perfil, o sea, una sola persona con una granja de bots puede generar en un momento un montón de comentarios, ¿vale? Negativos. Eso se llama destrucción de la reputación. Es una operación que se hace para destruir la reputación de alguien. ¿Qué se consigue? Que la gente que mira la publicación diga, este es un sinvergüenza, pero si lo está diciendo aquí todo el mundo, ¿vale? Y entonces, como somos seres gregarios, vivimos pues tomamos el mismo camino que los otros. La gente que no tiene información sigue el mismo camino que la mayoría, ¿vale? La mayor parte de la gente no se informa, no va a ver al boletín oficial del Estado si realmente la factura de la luz ha bajado, ha subido por el tope de gas o qué, no. Sale a la calle y pone el oído, ve las redes sociales y mira los comentarios y entonces se forma su propia opinión. Si todo el mundo dice que es un sinvergüenza, si todo el mundo dice que la luz la está subiendo Pedro Sánchez para llenarse los bolsillos, pues será verdad. ¿Que hay una guerra en Ucrania? ¿Que las eléctricas están ahí todos los cargos metidos de varios partidos? No, la gente en la calle dice que Pedro Sánchez porque es un sinvergüenza, ¿vale? Eso funciona y eso se consigue también en redes sociales con esa técnica de poner muchos comentarios negativos cada vez que ciertos líderes
abren la boca. ¿Qué se consigue también? No solo que tú pienses como la mayoría, sino que la minoría se calle. Los que no piensan del mismo modo, esa teoría está inventada ya en los años 70. Michel Noël Neumann la describió como la espiral del silencio. Si yo salgo a la calle, soy de izquierdas y veo que la mayoría de la gente no es, ¿no? Ya pasó con Zapatero. De repente Zapatero tenía la culpa, se caía un crío por la calle y la culpa era de Zapatero. O sea, consiguen que la minoría se calle porque, claro, es que la mayor parte de la gente piensa otra cosa, entonces acalla las voces críticas. Eso está estudiado en comunicación y las redes sociales han contribuido a potenciarlo, pero además han creado otro efecto, que es la cámara de eco. La cámara de eco. ¿Qué consigue YouTube, Twitter, Facebook? Tú cuando te metes en Twitter, en Facebook, por ejemplo, no te salen todas las publicaciones de la gente que conoces, te salen las publicaciones de la gente que piensa como tú, porque tú le has dado like a otras publicaciones. Y si yo le doy ahora mismo 2 likes a publicaciones de Abascal y a otra de Antelo y tal, todas las noticias que me van a salir van a ser del mismo tipo. Me van a mandar, cada vez que él pone un tweet me lo mandan, cada vez que Libertad Digital pone algo me lo mandan, cada vez que OK Diario pone algo me mandan el titular, porque yo he dejado ahí mis cookies, ¿vale? Y los partidos tienen los datos y entonces te van mandando, con lo cual es imposible oír otras opiniones. Antes tú salías a la calle, el maestro te decía una cosa, tus vecinos te decían otra cosa, siempre había uno de cada ideología. Ahora los chavales viven aquí y los mensajes que les llegan son los mensajes de todo el mundo que piensa como ellos, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo también en cuenta, y eso genera que la verdad ya no esté ni aquí ni aquí. Es decir, la verdad es lo que cada relato que existe aquí dentro, ¿vale? Es decir, no, antes tú te leías el periódico y decías, bueno, voy a leerme El País a ver lo que dice, y ahora miro el ABC y más o menos me hago una idea. Eso ya no, eso en Internet no pasa. Tenemos acceso a muchísima más información, pero la información que nos llega es mucho más restringida. Eso se llama la cámara de eco. Solo voy a recibir informaciones que piensan lo mismo que yo, me voy a sentir muy inteligente, ¿vale? Porque todo el mundo piensa como yo y es imposible cambiar, o sea, es muy difícil influir en la gente. Con lo cual da igual que tú en tu familia sea progresista, porque tu hijo, ¿vale? Por mucho que se va a informar por aquí, ¿vale? A través del móvil. Eso produce monstruo, ¿vale? Produce el monstruo de los bulos, de cosas sin sentido que la gente se cree. Uno de los más locos, para que os hagáis una idea del nivel de bulos hasta dónde pueden llegar, es el de lo que se llamó en Estados Unidos Pizzagate. Tuvo mucho que ver en la victoria de Donald Trump en las elecciones. Y es muy loco, pero es real. Es decir, los republicanos movieron un bulo, los QAnon, que se llaman, unos activistas en redes sociales, que decía que los demócratas, Hillary Clinton personalmente, tenía a unos niños secuestrados en el sótano de una pizzería donde se llevaban a cabo ritos satánicos, ¿vale? Mataban a los niños, desaparecían, ¿vale? Y no volvían a verlos, porque había una red de pedófilos dirigida por Podesta, que era el secretario de Hillary Clinton, que organizaba todo esto. ¿De dónde surge el bulo? Vale. John Podesta se filtran unos correos por Wikileaks en el que y entonces en uno le pregunta a otro asesor suyo si sabe preparar una pizza de queso, ¿vale? Cheese pizza. Y entonces alguien en Twitter dice, cheese pizza significa children pedofilia. Es un nombre en clave. Fijaos en el logo de la pizzería, lleva 2 lunas, como los ritos satánicos, ¿vale? Empiezan a surgir teorías locas, ¿vale? Y la gente acaba creyéndoselo. De hecho,
hay un señor que entra allí con un rifle buscando a los niños, porque allí lleva todo el mundo armas. Un asesor de Trump, Flynn, ¿vale? Michael Flynn, cuando sale esta historia, dice: hasta que el Pizzagate no se demuestre, hasta que no se demuestre que el Pizzagate es falso, sigue siendo una historia que merece la pena investigar. No olvidemos los emails de Podesta, es decir, alimentan el bulo, alimentan ese bulo. Aquí en España tenemos algo parecido con el caso España, con el caso del Bar España, ¿vale? Como podéis informar, es un bulo parecido, pero son bulos que políticamente en Brasil también han funcionado. Cuando salió lo del PIN parental, aquí vimos, ¿no?, vídeos, mira, a los niños les están enseñando con consoladores en clase. Mentira, o sea, no, era todo mentira. ¿Cómo se lo cree la gente? ¿Por qué se cree la gente esos bulos? Porque no ven más allá, porque están dentro de una cámara donde toda la gente que comparte esos bulos comparte la misma información. Y es muy difícil salir de ahí. Las redes sociales actualmente funcionan casi algunos grupos como sectas, ¿vale? Claro, hay un tercer problema, además de la historia, de la memoria histórica, de la memoria democrática y de las redes sociales. Es el problema de la legitimación, y este para mí es el más importante, ¿no? Claro, cuando Berlusconi, que es el tipo responsable, el centro derecha según él, pacta con Giorgia Meloni, pues entonces tenemos que creernos que Fratelli d'Italia es un partido normal, por muy loca que sean sus propuestas, ¿vale? Cuando Pablo Casado, cuando Albert Rivera en 2019 van a Colón y se echa la foto con Vox, tenemos que pensar que, bueno, Vox es un partido más, si está con nosotros, ¿no? Cuando, y bueno, Feijóo también fue, ¿vale? No sale en la primera plana de la foto, pero Feijóo también estuvo en Colón. Cuando Santiago Abascal va a todas las tertulias, ¿no?, en Antena 3, Espejo Público, y puede hablar de las curas para homosexuales. Cuando la primera entrevista de Ana Rosa es con Santiago Abascal, o sea, Ana Rosa vuelve y la primera entrevista es con Santiago Abascal. Y Abascal dice que no se han radicalizado, ¿no?, que siguen... estamos conectados con las nuevas corrientes, vale, no nos hemos radicalizado. Claro, la gente no ve la tele y dice, bueno, pues un partido más, porque no tiene derecho, ¿no?, a decir. Y Ana Rosa dice que es la libertad de prensa. La libertad de prensa es entrevistar a Abascal o en Espejo Público igual, ¿vale? Aquí en España se ha llegado a cosas surrealistas, es decir, esta chica se hizo famosa de Hogar Social porque salió en una manifestación diciendo el judío es culpable, en una manifestación reivindicando la división azul. La semana siguiente estaba en una entrevista en La Sexta. Es decir, esa estrategia de todo vale, de a cualquier cosa lo ponemos en la tele, da igual, es una cosa que solo pasa en España y en Italia. Es decir, en Alemania una chica sale diciendo el judío es culpable y a la semana siguiente está en un juicio respondiendo por lo que ha dicho. En Alemania o en Francia también sale alguien diciendo que los homosexuales hay que curarlos y a la semana siguiente tiene un juicio. No aparece en la principal tertulia en prime time, ¿vale? Eso es un problema que nosotros tenemos o sea, que nuestra democracia tiene, porque la libertad de prensa no es que todo el mundo hable, porque entonces si todo el mundo puede hablar, ¿cuál es el límite? La chica que dice el judío es culpable también hay que entrevistarla, hay que normalizar que eso, o sea, hay que decir que eso es normal, una opinión más. Ella tiene su opinión y yo tengo la mía. Los judíos tienen su opinión y Hitler tenía la suya.
Es una cosa enferma. Claro, Vox es un partido más. Pues hay que ver qué ideas defiende Vox y qué candidatos tiene Vox. Ese es el debate que yo dejaría abierto. Esta semana hubo un programa especial en Salvados donde, bueno, se destapaba que había militantes ¿no? En Cataluña, por ejemplo, dieron órdenes de que partidos neonazis entraran en Vox, Plataforma per Catalunya y el Movimiento Social Republicano, que es hermano del Movimiento Social Italiano. Claro, si veis al hombre este de arriba, ¿cómo se llama? Jordi algo, ¿vale? Es el dirigente de Vox en Cataluña y viene del Movimiento Social Republicano. Si uno lo ve ahí rodeado de cabezas rapadas, pues no, claro, así no puede aparecer en Ana Rosa, ¿vale? Pero después le dejan barba, le ponen un traje un poco menos cantoso, modelan un poco el discurso y le dicen, no, esto no lo digas, ¿vale? Di solo esto. Y entonces ya puede aparecer con Abascal, puede presentarse a las elecciones, puede ser vicesecretario de Vox en Barcelona y no hay problema. Y así hay muchísimos. Y así en Murcia hay, que vienen de un cierto movimiento, ¿vale? Es una confluencia de varias cosas, de los Hazte que son más cristianos, de los Kikos de la OCAM, etcétera, hasta, bueno, otros elementos de extrema derecha, ¿vale? El primer paso para normalizarlo, pues lo veis ahí, es decir, que es un partido democrático, ¿vale? El primer partido para que la extrema derecha llegue al gobierno es decir que es un partido democrático. Y eso llevamos oyéndolo 2-3 años. Vox es un partido más, Vox es un partido constitucionalista. Si es el único partido constitucionalista, ¿no? El único que defiende la unidad de España. La Constitución, como no tiene más artículos, pues ya está, nos hemos quedado ahí. Rosa Díez, Vox es un partido democrático, constitucional y constitucionalista. Todos sabemos dónde va a acabar Rosa Díez, ¿no? Juan Carlos Girauta, Vox es un partido democrático, de Ciudadanos también, está buscando. Casado avala a Vox como partido constitucional. ¿Por qué lo avala Casado? Porque está preparando el terreno como Berlusconi en Italia. Si es que esto está todo estudiado. Críticas a Ana Rosa por decir que Vox no es ni franquista ni fascista. Ana Rosa dice que lo que no se puede ser es comunista, ¿vale? En el subtítulo pone eso, ¿vale? Es el debate que, bueno, que vamos a tener seguramente, si no pasa nada, a finales del año que viene o principios de 2024. Si no cambia mucho la cosa, podemos tener un partido de extrema derecha, ultraderecha, como queréis llamarlo, porque a mí las etiquetas me dan igual, en el gobierno. ¿Va a suponer algún cambio? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Va a suponer algún cambio para las personas homosexuales, para las mujeres, para los españoles que no han nacido en España, para la gente que trabaja aquí de otra nacionalidad, para la gente de izquierda? Pues de momento, en algunas entrevistas, por ejemplo, Olona decía hay que ilegalizar, o sea, Macarena Olona, esto es el Twitter de Vox, el Twitter oficial de Vox, que yo no se lo he inventado en ningún medio de comunicación. Macarena Olona sobre la ilegalización de Podemos y partidos separatistas. Hay que ilegalizar a todas aquellas formaciones políticas que pongan en cuestión la unidad de España. ¿Vale? Bueno, no lo sé, o sea, si va a tener alguna consecuencia. Yo seguiré militando en mi formación. Si es ilegal, ya no sé qué consecuencias va a tener, si me tengo que esconder, si tenemos que hacer como en el franquismo las reuniones en la iglesia allí escondidos, si alguna cosa, o sea, un poco de miedo sí que da. ¿Es democrático un partido que lleva 3 años diciendo que el gobierno es ilegítimo, traidor, Pedro Sánchez rata, Pedro Sánchez traidor, ese nivel que, por muchas críticas que pudiera tener Rajoy, nunca se llegó a dudar de la legitimidad del gobierno? Yo no oí a ningún
portavoz del PSOE decir el gobierno es legítimo, hay que acabar con el gobierno, porque las manifestaciones, sobre todo de la pandemia, han sido bastante fuertes, que parece que ya se ha olvidado, pero tuvimos unos meses, cuando salió también el chat de los 26 millones de españoles y tal, que había cierta preocupación. Bueno, yo lo quiero dejar ahí, quiero abrir el turno a preguntas. Simplemente que en cada país la ultraderecha tiene una tradición histórica diferente, tiene unas raíces diferentes. Yo no sé si Vox es fascista o no, pero algo de franquista sí que tiene. O sea, lo reconocen, su formación intelectual viene de los mismos autores que han sido... yo me dedico a eso, a explicar teoría política, y los autores de referencia son los mismos que del franquismo. Y luego hay algunos factores que son comunes, ¿no? Que están en toda Europa y que explican por qué la ultraderecha ahora mismo tiene tanta fuerza en todos los países, que son fundamentalmente la historia, que no hay una historia democrática, no nos tomamos en serio la historia democrática como si la toman otros países, las redes sociales y luego la legitimación, no solo en las redes sociales, sino en los medios de comunicación en general, ¿vale? Lo dejo ahí y nada, vamos a ver las preguntas. Muchísimas gracias, Víctor, por este repaso histórico. Decían, ¿no?, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, con lo cual pues es charla obligatoria, lo pondría ahí de vez en cuando en algún currículum de estos de la CAR que circula. Yo creo que no sé si tenemos unos minutos para hacer, si queréis hacer alguna pregunta, observación, comentario. Yo quería decir una cosa. Acabas de hablar del tema de con el tema de la legitimación y el tema de que en otros países sí que hay suficiente marco normativo para de alguna manera prohibir determinadas cosas o por lo menos limitarlas. En España llevamos ya discutiendo durante un porrón de años todo el tema de la memoria democrática, la memoria histórica. Ahora parece, bueno, ya está aprobada, parece eso. ¿Llegamos a tiempo o es demasiado tarde para contener todo esto que viene, toda la ola esta que viene de extrema derecha? ¿Va a servir como herramienta de alguna manera eso? Yo no me la he leído en profundidad, pero he visto algunas cosas y no parece que se profundice mucho en cuestiones de estas, o por lo menos se pasa un poco como de puntillas en cuestiones de todo el tema de franquismo, represión, etcétera, etcétera. Si esto, desde tu punto de vista, va a servir para parar un poco el auge este de todas las manifestaciones estas ilegítimas, tal, etcétera, etcétera. Aquí uno de los problemas con este problema o con esto de la memoria histórica es que por evitar ¿no? Conflictos, el Partido Socialista siempre ha sido un poco tibio con eso, ¿no? Incluso hay presidentes autonómicos que, bueno, cargan contra la propia ley de memoria democrática. Aquí, por ejemplo, sabéis que el tema del aeropuerto es una lucha perdida. Da igual que Juan de la Cierva negociara la entrega de armas a Franco, que le diera, o sea, que le proporcionara aviones para el golpe. La mayoría de la prensa, o han creado una opinión pública donde todo eso es intocable, da igual, ¿vale? Realmente da igual si su participación o no en el golpe de Estado. Y claro, ir contra eso después de tantos años es remar contracorriente. Ya visteis la polémica que se montó con Franco y el Valle de los Caídos. Entonces, yo creo que más que cosas simbólicas, lo importante de una buena ley de memoria histórica es que en el sistema educativo se trate el franquismo diciendo la verdad. Si es que no hace falta, a mí me da igual que se hable de paracuellos, no tengo ningún problema, pero que se ponga al lado de las matanzas del franquismo, que se digan, hubo tantos exterminios, hubo tantos campos de concentración en España, la cárcel vieja de Murcia, ahora entra y es un museo
de arte contemporáneo con todas las paredes blancas. Ahí no hay nada de memoria histórica. Yo conozco gente que nació en la cárcel vieja. ¿Por qué no se ha conservado? Ahora hay un ayuntamiento también que podría haber cambiado el proyecto. En Alemania o en Francia sería impensable que algo como la cárcel vieja lo transformaran en un museo de arte contemporáneo o en lo primero que se me ocurra. No, o sea, no. En Francia cada 2 pasos hay algo conmemorativo a la resistencia y se conoce aquí. Empezamos hace pocos años a trabajar la historia de vecinos, por ejemplo, de Santomera que habían muerto asesinados en Mauthausen. Nadie sabía nada de eso, nadie. Entonces la situación es muy distinta, pero, o sea, totalmente distinta. Yo, más que quitar una plaza o quitar el nombre de algo, tenemos que tomarnos en serio que el sistema educativo sirve para lo que sirve, que el sistema educativo de un país democrático tiene que cuidar la democracia y que el franquismo no puede ser el último tema y si me da tiempo a verlo, lo veo y si no, no lo veo. O sea, tiene que haber algo que los chavales luego pueden ser de lo que sea, pueden votarle a lo que quieran, pero por lo menos que sepan, que conozcan la historia de España, que es lo que pasó aquí. Porque es que tú les preguntas, o sea, estudiantes de universidad, el otro día le pasó a Elvira la guerra civil. No sabían ni en qué año había empezado, si fue una sublevación de los republicanos contra Franco, sí, algunos lo sabían, pero muchísimos, y esos son estudiantes universitarios. Imagínate el que está en la obra y no tiene tiempo para plantearse estas cosas, ¿no? Una pregunta ¿qué podemos pensar de la clase trabajadora? La clase trabajadora que vota por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que está su mujer quitando los portaticos y está cobrando el paro 400 euros y votan a vos. ¿Qué podemos pensar qué es lo que ha pasado con la clase obrera que está humillada? Lo que estamos cobrando, que antes un milionista era un apestado y ahora cobran 700 euros. ¿Qué es lo que ha pasado con la clase trabajadora? Que se ha degradado tanto, no lucha y vota a vos. A vos que está en contra de la sanidad pública. Está en contra de la sanidad pública y todas las atrocidades que provoca. ¿Qué es lo que ha pasado con esto pasa en toda Europa también, ¿no? Yo, o sea, en Francia he hablado con inmigrantes portugueses y españoles que le votaban al Frente Nacional. Y esto siempre ha existido, la lucha del último de la cola contra el penúltimo, por pasar, ¿no? Por ser, en vez del último, el penúltimo. Entonces es complicado porque hay actitudes como, bueno, pues eso, el racismo, la xenofobia está ahí muchas veces, ¿no? Sobre todo el tema contra la inmigración. Ahora también hay un componente también importante. Ellos saben muy bien llevar lo que es la llamada batalla cultural. Batalla cultural son temas que nos dividen, pero no necesariamente por la clase, ¿vale? Porque si yo le pregunto a mis alumnos aquí, ¿cuántos sois de clase trabajadora? ¿Cuántos sois? Casi ninguno va a decir que es de clase trabajadora, aunque su padre esté ganando 1.000 euros. Me va a decir clase media, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, que los centros de trabajo ya no son como antes, es decir, que no tiene a las fábricas que tenías antes grandes y tal, no hay una organización de la clase obrera tan poderosa como antes. La última reforma laboral puede ayudar un poco a que, ¿no?, la negociación colectiva y el sindicalismo reviva un poco. Lo veremos, porque, ¿no?, hay que hacer un esfuerzo también en otro sentido. Pero lo más importante es esa
batalla cultural, que la gente ya en la cabeza no tiene si es de clase trabajadora o es de clase o la clase alta, y tú le hablas de impuestos y la mayoría te dice bajar impuestos o subir, le da igual si se los baja a los ricos o se los sube a los ricos, se los baja a los pobres, solo entienden bajar y subir, ¿no? Y por eso el PP quiere llevar las próximas elecciones a ese debate, bajar impuestos o subir impuestos, ¿a quién? Pues eso ya en otro capítulo, ¿no? Entonces la batalla cultural es esa, inmigración, ¿vale? O islamización, ¿no? A ti te hacen sentir que antes que trabajador eres hombre, blanco, occidental, cristiano, europeo, ¿no? Y la gente eso lo compra. Y el tema del género, así. Es decir, ahora toda la culpa de los problemas de los hombres es de las mujeres. Vamos, nos quieren quitar la custodia, ya no les puedes decir nada, ¿no? O sea, ese es el argumentario. Ellos no hablan de clase ni de, ¿no? Hablan de, bueno, los españoles, lo primero, y luego también el discurso de género. Y cala, y tiene un cierto calado. Eso cuando llegue al gobierno, ¿qué duración va a tener? ¿Vale? Si alguna vez llegan al gobierno, pues va a ser, hombre, no va a ser tan fácil para todos estos partidos, ¿no? Cuando han gobernado alguna vez, y es lo que le puede pasar también a Fratelli Italia, ese discurso está muy bien en la oposición, ¿no? Pero cuando tú llegas al gobierno, la gente ya te va a exigir también cosas, ¿no? El trabajador que te ha votado, ya su enemigo no es el inmigrante, quiere que el gobierno también haga cosas por él. A lo mejor mucha de esa gente necesita, o sea, esta crisis última, o la guerra de Ucrania, ¿cómo la hubieran gestionado el PP y Vox? Pues hay gente que aprende por ensayo y error. O sea que no... Pero yo no soy partidario de culpar a la gente, soy partidario de explicar las cosas, ¿vale? Hay gente con la que directamente no se puede hablar, porque ya te digo que viven en su burbuja, pero la gente que, bueno, algunos están tan ciegos que parece que hasta que no se choquen contra la pared no van a tener, o sea, no tienen otra respuesta. La evolución de la ultraderecha es la misma en el continente europeo que en el continente sudamericano o en otros tipos de continentes. Es diferente, sobre todo con el este de Europa, ¿vale? En el este de Europa tenemos que tener en cuenta que, bueno, allí la URSS, después de los años 90, la URSS deja un hueco importante, entonces mucha extrema derecha viene como de esa resistencia frente al comunismo. Claro, si el comunismo es la dictadura, parece que la extrema derecha, no, lo contrario. Aquí en España, en Portugal, en Italia, nosotros asociamos la ultraderecha, la dictadura a la extrema derecha, ¿no? Entonces en ese sentido es diferente. Pero ahora mismo todas las extremas derechas, y eso es algo importante que muchas veces no se entiende, todas las extremas derechas están conectadas por un proyecto. Ahora Vox se ha desligado un poco con la guerra de Ucrania, pero viste que Berlusconi salió el otro día diciendo que Putin era su amigo. Bueno, Vox, Orbán y tal, hasta hace 4 días hay vídeos y publicaciones reivindicando la figura de Putin. Ese proyecto se llama Eurasia, ¿vale? Y entonces es un movimiento que defiende una Europa cristiana y blanca. Ellos lo llaman desde Lisboa hasta Vladivostok, o sea, todo el continente eurasiático. Hay un discurso supremacista que conecta a todos los países. Por eso no es raro encontrar a partidos de derecha o de extrema derecha que conectan con Putin, ¿no? Que conectan con ese movimiento. Se ha roto un poco la alianza porque, claro, con la guerra en Ucrania era un poco difícil mantener la amistad entre todos, ¿no? O hablar abiertamente de ciertas cosas. Pero el gobierno italiano va a suponer una relación totalmente nueva
con Rusia. Eso en política internacional va a cambiar la relación con la Unión Europea y con Rusia. Porque Putin viene precisamente del mismo espectro ideológico, ¿no? Aquí te dicen, no, Putin es comunista, no. Putin es el líder de un partido que se llama Rusia Unida, que es un partido del mismo arco conservador, o sea, del mismo arco de extrema derecha que el resto, que tienen organizaciones internacionales y que se reúnen, y que al ideólogo de Putin, a Dugin se llama, que asesinaron a su hija los ucranianos, lo invitó aquí la Falange, lo ha invitado varias veces a España, o lo ha invitado el Jordi este que salía del movimiento social republicano y que ahora está en Vox. Es decir, que hay conexiones entre unos y otros. Terminamos. ¿Vale? Muchísimas gracias por la conferencia y gracias a vosotros por asistir a la